Oh, vamos a hacer tutorial, qué emoción. Ya tanto tiempo, ya sabes. Oh, pues sí. Oh, tutorial. ¿Cómo se hacía esto? No me acuerdo ya. Hola y gracias por venir al 221B. Siempre hemos tenido pendiente hacer un tutorial de uno de nuestros deck building favoritos, así que volvemos a la carga para contaros de qué va Aeon Sense, un juego cooperativo de 1 a 4 jugadores en el que seremos magos en un mundo de fantasía tratando de defender la ciudad de Gravehold del ataque del Némesis. Este juego se publicó en español por SD Games y esperamos que sigan publicando sus expansiones y variantes Legacy porque el juego tiene un montón de contenido en inglés. Al final del vídeo os contaremos de qué va su variante en solitario. Antes de arrancar, dadle al like, suscribiros al canal y compartidlo con todo el mundo, que nos viene fenomenal. Y si os gusta mucho lo que hacemos, haceros mecenas del 221B. Tenéis un enlace por ahí arriba y en la descripción del vídeo. Comenzamos. Juegos de mesa 221B con Javi y Marta. Para preparar la partida tenemos 12 magos para elegir. Cada jugador elegirá un mago. En la parte delantera tenemos pues el nombre del mago y sus características. Y en la parte de atrás tendremos su vida y milagros. Ahora preparamos nuestros mazos de cartas. En nuestra mano tendremos que colocar estas cartas según indica el personaje. En este caso, pues una esquirla de esmeralda, 3 cristales y una chispa. Las tenemos aquí preparadas y estas cartas irán a nuestra mano. Y ahora formamos el mazo de inicio. Está formado por 3 cristales y 2 chispas. Bueno, pues las cartas de la izquierda van en la parte de arriba, que son las primeras que robaremos, y de abajo irán las 2 chispas. Pues colocamos 2 chispas en la parte de abajo y 3 cristales en la parte de arriba. Este será nuestro mazo de robo que colocaremos al lado de donde pone mazo. Cada jugador recibirá un número identificativo dependiendo del número de jugadores. Si somos 2, pues uno recibirá el número 1 y otro el número 2. Si somos 3 hasta 3, si somos 4, pues repartimos los 4 números. En la parte de vida ponemos 10 contadores de vida. Esta es su habilidad que activaremos cuando rellenemos este track de aquí con fichas de carga, pero de esto hablaremos más adelante. Aquí arriba tenemos las grietas. Las grietas están numeradas del 1 al 4, como las fichas, y cada jugador tiene una configuración inicial de grietas diferente. Por ejemplo, Kadir tiene la primera grieta por su lado dorado, es decir, abierta. Pues colocamos aquí la 1, abierta. La grieta número 2, que tiene este símbolo, quiere decir que está cerrada y tenemos que colocar el cuadrante dorado hacia este lado. La grieta número 3 igual está cerrada con el cuadrante o el sector dorado hacia abajo y la grieta número 4 en esta posición. Otros magos, como por ejemplo Faedraxa, no tienen la grieta número 1. Vamos a formar el mazo de orden de turno. Este siempre se compone por 2 cartas de Némesis. Y el resto de cartas que tienen que ver con los números iniciales que hemos asignado a los jugadores, añadiremos más o menos dependiendo del número de jugadores. Si somos 2 jugadores, añadiremos 2 cartas de 1 y 2 cartas con el número 2. Si somos 3 jugadores, añadiremos la del 1, la del 2, la del 3 y un comodín. Y si somos 4 jugadores, pues añadimos 1, 2, 3 y 4. Después de formar el mazo, lo cogemos, lo mezclamos y lo dejamos boca abajo al alcance de los jugadores. Ahora vamos a elegir a qué Némesis nos queremos enfrentar. En la parte de atrás del tablero del Némesis nos indica el nivel de dificultad que tiene, así que para la primera partida pues mejor empezar por el nivel más bajo. Nos cuenta también un poco su historia y si tiene alguna preparación especial, así como el uso de cartas especiales o tableros. Por ejemplo, para el Rageboard nos dice que tengamos preparado y mezclado el mazo de asalto. Pues lo cogemos, lo mezclamos y lo dejamos al lado de su ficha. Y aquí tenemos su nivel de vida. Cogemos el dial de vida de los Némesis, lo ponemos en este caso en 70, lo dejamos al lado de su ficha y aquí tenemos el resto de habilidades que va a tener el Némesis durante la partida, así como una variante que le da más dificultad por si la cosa se nos pone demasiado fácil. Y ahora vamos a formar el mazo de Némesis, que utilizará el Némesis para atacarnos durante toda la partida. Entonces tenemos 2 tipos de mazos. Tenemos las básicas, que utilizaremos para todos los Némesis, que se dividen en 3 mazos, en 1, nivel 2 y nivel 3. Estos niveles mezclaremos cada uno por separado, los dejaremos así de momento boca abajo para no verlos, porque cogeremos cartas aleatorias. Y después tenemos también las cartas propias del Némesis con el que vamos a jugar, en este caso Rageboard. También divididas en 3 niveles, el 1, el 2
y el 3. Y ahora, siguiendo esta tabla que tenemos aquí, tenemos que añadir cartas básicas a cada uno de los mazos dependiendo del número de jugadores. Imaginemos que somos 2 jugadores, vamos a jugar Marta y yo, pues tenemos que añadir al nivel 1 3 cartas básicas de nivel 1. 2 y 3. Al nivel 2, 5 cartas. 1, 2, 3, 4, 5. Y de nivel 3 tenemos que añadir 7 cartas, que son todas las que tenemos. El resto de cartas se irán a la caja y ahora cada mazo de estos lo mezclamos individualmente y ponemos el mazo de nivel 3 con las cartas de Némesis y las básicas abajo del todo, encima las de nivel 2 y encima las de nivel 1. Y dejamos este mazo cerca de la ficha de Némesis y ya este mazo no lo tocaremos más hasta que juguemos. Y ahora vamos a formar el suministro de cartas. Tenemos un montón de cartas divididas en cartas de gemas, de reliquias y hechizos. Cada uno de estos mazos está compuesto por las mismas cartas. Para formar el suministro de cartas tendremos que elegir 9 de estos mazos. Podemos elegir los que queramos o podemos aleatorizarlos, elegir los que queramos o utilizar estas cartas que nos sirven para aleatorizar. Cada una de estas cartas representan cada uno de estos mazos, simplemente extraemos cartas y en base a las cartas que extraigamos elegimos esos mazos. El juego nos propone algunos suministros iniciales para empezar nuestras partidas. Y también lo que nos propone es que nuestro suministro esté formado por 3 mazos de gemas, 2 de reliquias y 4 de hechizos. Y aquí tenemos pues un ejemplo de suministro montado. Hacemos una reserva con las fichas de vida, de cargas y de poder y ponemos el marcador de vida de Gravehold en 30. El objetivo del juego es derrotar al Némesis o aguantar sus ataques hasta que se agote su mazo de cartas. Perderemos si el marcador de Gravehold llega a 0 o todos nuestros magos quedan agotados. Para comenzar a jugar levantamos la primera carta del mazo de orden de turno. Si es el número de un jugador, será el turno de ese jugador. Si es una carta de Némesis, jugará la Némesis. Si estamos jugando otros jugadores y sale comodín, elegimos qué jugador realiza el turno. Y finalmente, si en una ronda tenemos que robar una carta del mazo de turno y no quedan porque hayamos jugado todas, pues simplemente mezclamos y seguimos jugando. Vamos a ver cómo se desarrolla el turno de un jugador cuando llega su momento de jugar. El turno del jugador consta de 3 fases que se resuelven en orden. Primero es la fase de hechizos, para lanzar y descartar 2 hechizos que teníamos preparados de turnos anteriores. Luego viene la fase principal, en la que jugaremos con las cartas que tengamos en mano, y finalmente viene la fase de robo, en la que descartaremos las cartas usadas y robaremos una nueva mano de cartas. Sacaremos finalmente una nueva carta del mazo de turno y será el turno del siguiente jugador o del Némesis. La primera fase, la fase de lanzar hechizos que tengamos preparados de turnos anteriores, quizás no se entienda ahora sin saber cómo se juegan las cartas. Así que primero vamos a explicar la fase 2, la fase principal. En la fase principal jugaremos nuestras cartas de mano para realizar acciones. Podemos hacer todas las acciones que queramos y resolverlas en cualquier orden. Jugaremos cartas de gema o de reliquia en nuestra mano colocándolas delante de nosotros y aplicaremos el efecto descrito en las cartas. Las cartas de gema normalmente nos van a dar este símbolo aquí, que es éter, que es moneda de cambio para realizar diferentes efectos. Con los puntos de éter acumulados podemos comprar cartas del suministro. El coste de cada una de estas cartas viene indicado en la parte superior derecha. 2, 3, 4, etc. Podemos comprar todas las cartas que queramos siempre que tengamos éter y siempre que queden cartas en el suministro. Cuando compremos una de estas cartas, la llevaremos a nuestra zona de descarte boca arriba. Con el éter también iremos obteniendo fichas de carga. Con 2 de éter obtendremos una de estas fichas y la pondremos en nuestro marcador de cargas. Cuando nuestro marcador de cargas esté lleno, podremos activar nuestra habilidad. No tendremos que hacerlo en el momento, podemos utilizarlo en cualquier turno, siempre que tengamos el marcador lleno. Eso sí, una vez que activemos nuestra habilidad, vaciaremos nuestro marcador de cargas, pero podremos volver a rellenarlo. Vamos a ver las grietas. Las grietas tienen 2 estados, abiertas y cerradas. En una grieta abierta podemos colocar un hechizo que tengamos en nuestra mano y ya lo tendremos preparado para ser lanzado en la fase 1 de nuestro turno, la de preparar hechizos. Pero tenemos también el resto de grietas que están cerradas, que de momento no podremos colocar hechizos. Podemos abrir una grieta pagando el coste indicado en la parte superior de la loseta cerrada, de la grieta cerrada. En este caso son 3 de éter, 7 o 7. Pagamos 3 de éter con las cartas que juguemos y directamente abrimos la grieta y ya podremos colocar en ella un hechizo que tengamos en mano.
Si no queremos solo podemos abrir una grieta, podemos ampliarla pagando el coste Nether indicado en la parte superior. Esta costaría 2, esta 3 y esta 4. Pagamos el coste y rotamos la loseta 90 grados en el sentido de las agujas del reloj. Ahora vemos que los costes pueden cambiar. Ahora en este caso abrirla cuesta 5, pero ampliarla nos sigue costando 3. En el momento de ampliar una grieta podremos colocar un hechizo de nuestra mano. Las grietas podemos ampliarlas hasta que el sector dorado quede en la parte superior. En este caso ya no podremos ampliarla más, simplemente tendremos que pagar para abrirla, pero vemos que los costes de abrirla se han ido reduciendo a medida que hemos ido ampliándola. Esto es a grandes rasgos lo que podemos hacer en nuestra fase principal. Algunas de estas cosas pueden verse alteradas por los propios efectos indicados en las cartas, como algunos hechizos que se activan justo al prepararse en una grieta. Ahora que ya hemos visto cómo se preparan los hechizos en las grietas durante la fase principal, la fase de jugar cartas, ahora vamos a entender mejor la primera fase, la de lanzar hechizos. Al comienzo de nuestro turno, si tenemos hechizos preparados en las grietas de turnos anteriores, podremos lanzarlos. Si el hechizo está en una grieta abierta, podremos lanzarlo o no. Podemos dejarlo si queremos para turnos posteriores, para una mejor ocasión. Pero si están preparados en grietas cerradas, estamos obligados a lanzarlos. Lanzaremos los hechizos en el orden que queramos. Estos, aplicando el texto indicado en la carta, harán daño tanto a las némesis como a sus secuaces. Además, en las grietas 3 y 4, cuando estén abiertas, harán 1 de daño adicional a cada hechizo lanzado en ellas. Una vez lanzado el hechizo, descartamos las cartas. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de lanzar hechizos. Tenemos estos dos hechizos. Este de aquí está en una grieta que hemos ampliado anteriormente, así que estaremos obligados a lanzarlo. Y este de aquí que está en la grieta número 3, que está abierta. Podemos elegir en qué orden lanzarlos. Nos interesa primero lanzar este hechizo de aquí, y vais a ver por qué. Este nos dice que al lanzarlo infligimos 3 de daño. Y además infligimos 2 de daño adicionales por cada hechizo preparado en una grieta adyacente. Si lanzamos primero este hechizo, perderíamos este efecto. Así que vamos a lanzar primero este hechizo, que además está preparado en la grieta número 3, que al estar abierta nos da más 1 de daño al lanzarlo. Así que tenemos 3 y 2, 5 y 1, 6. Cogemos la carta, la descartamos y aplicamos sus efectos. Tenemos 6 puntos de daño. Se lo podemos hacer al némesis o al secuaz. No podemos repartir el daño, a no ser que la carta en su efecto lo indique. En este caso no dice nada, así que o se lo hacemos a un secuaz o al némesis. Vamos a hacérselo al secuaz, que aunque nos sobre un punto de daño, pues ya nos lo cargamos porque tiene 5 puntos de vida, así que simplemente quitamos toda su vida y el secuaz, irá al descarte de némesis. Y ahora con la carta que nos queda, que es un puntito de daño, estamos obligados a lanzarlo porque la grieta está ampliada, así que descartamos la carta. Y no tenemos más secuaces, así que le hacemos el punto de daño a la némesis. Después de la fase de hechizos y la fase principal vendrá la fase 3, la de robo. Las cartas que hayamos jugado de gema y de reliquias se van al mazo de descarte en el orden que queramos. Si queda algún punto de éter sin gastar, pues se desecharía. Las cartas que tengamos en mano sin jugar se mantienen y robaremos cartas del mazo hasta tener de nuevo 5 cartas. Si tenemos que robar cartas del mazo, bien porque sea final de turno y tengamos que reponer mano, o bien por algún efecto del juego que nos indique que robemos cartas y no tenemos en nuestro mazo de robo, cogemos el mazo de descarte y sin modificarlo, esto es muy importante, le damos la vuelta y volvemos a formar el mazo de robo. Este es el meollo del juego y lo que le diferencia de otros deck buildings. Nuestro mazo de cartas nunca se mezcla, a no ser que algún efecto del juego nos obligue a hacerlo. Tampoco podemos descartarnos voluntariamente de las cartas de nuestra mano. Si no las usamos, se quedan en nuestra mano. Y ahora vamos a ver qué ocurre cuando revelamos una carta de némesis. Primero tenemos la fase principal, en la que resolvemos las cartas de secuaz y poder que haya en juego. Y después la fase de robo. Como antes, vamos a ver primero la fase de robo y vemos cómo se desarrolla esa fase y cómo se juegan las cartas para entender la fase principal. En la fase de robo robaremos la primera carta del mazo de némesis. Podemos encontrarnos 3 tipos de carta y una de ellas es las de ataque. Resolvemos la carta y la descartamos. Resolvemos los efectos en el orden indicado. Por ejemplo, esta lo primero que nos dice es desatar. Desatar hace referencia al poder del némesis, que en este caso es poner una de estas fichas sobre él. Y seguimos leyendo las reglas del némesis. Nos dice que cuando tengamos 4 fichas de estas, provocar ataques que nos harán, entre otras cosas, por ejemplo, robar
una carta de su mazo y aplicaremos también sus efectos. En el resto de la carta nos dice que Gravehold sufre 3 de daño, pues reducimos 3 puntos de daño a Gravehold. Si lo que sacamos es una carta de secuaz o de poder, en vez de aplicar su efecto y descartarse, lo que haremos es colocarla en la zona de juego del Némesis haciendo una fila según el orden de aparición de estas. Si es un secuaz, pondremos su nivel de vida con sus fichitas, y si tiene la palabra clave, inmediatamente resolveremos su efecto. Si lo que sacamos es una carta de poder, nos fijamos si tiene poder y un número. Bueno, pues ese número es el número de fichas de poder que tendremos que colocar encima de esa carta. Y ahora vemos la fase principal del Némesis. Cuando llega su turno, resolvemos las cartas de secuaz y poder en juego siguiendo el orden de aparición de estas. Así que lo primero que tenemos que hacer cuando sea el turno de Némesis es resolver las cartas de secuaz y de poder que tengamos en su zona de juego, y las vamos resolviendo en el orden en el que han ido apareciendo. Primero tenemos este secuaz, que nos dice su efecto persistente, mientras esté en juego, es que Gravehold sufre tanto daño como fichas de furia tenga Rageborn. En este caso tiene una, pues Gravehold sufre un puntito de daño. Resuelta esta carta, pasamos a la siguiente, las cartas de poder. Cuando sea el turno de una carta de poder, lo que tenemos que hacer simplemente es quitar una de sus fichas. Si en turnos posteriores se queda sin fichas, en el momento que se quede sin fichas, aplicamos su efecto. En este caso, que cualquier jugador sufre 4 de daño. Pero además, algunas de estas cartas tienen este efecto de aquí que dice para descartar. En este caso, cualquier jugador puede descartarse 3 cartas de su mano, y en el momento que lo haga, eliminaremos la carta y la llevamos a su descarte. Y después ya robaremos una carta de Némesis. Si tenemos que robar cartas del mazo de Némesis y no quedan, los jugadores ganan la partida. En el turno de los Némesis, tanto los magos como Gravehold pueden recibir daño. Si lo recibe Gravehold, anotaremos sus daños reduciendo su dial. Si este llega a 0, perderemos la partida. A medida que vayamos recibiendo golpes, iremos quitando fichitas de vida. En el momento que nos quedemos sin contadores de vida, nuestro mago quedará agotado. Cuando un mago queda agotado, lo primero que tenemos que hacer es aplicar el efecto de desatar del Némesis 2 veces. Después deberemos destruir una de nuestras grietas. Si destruimos una grieta que tiene un hechizo, este hechizo irá a descarte y la grieta se irá a la caja del juego, y ese jugador ya no podrá tener la grieta destruida. Y descartamos todas las fichas de carga. El jugador agotado sigue en juego normalmente. Cualquier efecto que diga que el jugador con menos vida recibe daño se aplicará a cualquier jugador no agotado. Un jugador agotado no recibirá puntos de daño. En su lugar, Gravehold sufrirá el doble de esa cantidad. Si todos los jugadores están agotados, perderemos la partida. Así sucede una partida en Aeon Sen. Se van alternando turnos del jugador y Némesis según vayan indicando las cartas de turno. Los jugadores lanzarán sus hechizos preparados para atacar al Némesis y a sus secuaces, y jugarán cartas de su mano para preparar nuevos hechizos y comprar nuevas cartas para mejorar sus manos de cartas y ser cada vez más poderosos. El Némesis, por su parte, se encargará de utilizar y preparar a sus secuaces para atacarnos a nosotros y a Gravehold. Cada Némesis tiene unas habilidades y poderes específicos que harán que los héroes tomen estrategias diferentes a la hora de enfrentarse a ellos. Si derrotamos al Némesis o si tenemos que robar cartas de su mazo y no quedan, ganamos la partida. Si los magos están agotados o si el marcador de Gravehold llega a 0, perderemos la partida. Vamos a ver ahora cómo sería una partida en solitario. Podemos jugar llevando a varios magos a la vez y jugaremos normalmente, aunque el juego nos recomienda no llevar a más de 2 magos. Pero podemos jugar llevando un solo mago. Para ello, en el mazo de turno lo que hacemos es meter 3 cartas de turno, las que sean, para hacer 3 turnos nosotros y 2 de Némesis. Cualquier efecto que haga referencia a cualquier jugador será siempre a nosotros mismos. Si quedamos agotados no perderemos la partida aunque seamos el único mago en pie, pero el resto de efectos se resuelven normalmente. También podemos ajustar la dificultad del juego jugando una carta más de turno o subiendo nuestra vida a 12 o 15. Y ya está, hijos míos, esto es Aeon Sen. Como siempre, leed bien el reglamento para tenerlo todo claro, y si tenéis dudas dejadlas en comentarios para que entre todos podamos resolverlas. Dadle a like, suscribiros al canal y haceros mecenas del 221B, que nos viene fenomenal, fenomenal. Nada más, majos, muchas gracias por vernos. Adiós. ¿Veis en la parte de abajo como unas rayitas y unos simbolitos? Bueno, pues si utilizamos una lupa como Dios manda, pues veremos que hay texto de ambientación, que está hecho pues para gente como yo, que tiene una vista prodigiosa. Claro.